Hola a todos. Mi nombre es Laura, tutora del PTA Cauca, y hoy deseo comentarles acerca de la metodología estudio de clase. MS, la metodología estudio de clase, es una estrategia de fortalecimiento institucional. Se fundamenta en la cualificación de los docentes y la generación de proyectos pedagógicos. Es un ciclo que consta de 3 fases. Primera fase. Indagar y planear. Conformando un equipo de estudio de clase. El trabajo en equipo de docentes se ha evidenciado como un elemento fundamental y necesario para mejorar el desempeño de los docentes, para así poder fortalecer o mejorar las prácticas educativas en el aula de clases. Los equipos de estudio de clase permiten reconocer las fortalezas y las debilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, para así poder fortalecer o mejorar las prácticas educativas en el aula de clases. El equipo de estudio es un conjunto de maestros deseosos de aprender de su experiencia, que comparten intereses en torno a la búsqueda de alternativas o soluciones en relación a una necesidad o problemática de clase, asumiendo compromisos de trabajo a través de la metodología estudio de clase. Los miembros del equipo asumen algunas responsabilidades, como estas: consulta de aspectos disciplinarios, exploración de la didáctica y la metodología, reflexiones acerca de la evaluación, observación de clase, sistematización del proceso. El equipo debe definir la situación o problema que da origen al estudio de clase. Algunas situaciones para desarrollar procesos de observación y reflexión pueden ser aspectos relacionados con los ambientes de clase y los métodos instruccionales. Es importante sistematizar la experiencia de estudio de clase, para reflexionar acerca del propio quehacer docente, y producir conocimiento pedagógico. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para elaborar el documento de sistematización del estudio de clase: el contexto institucional, la descripción del problema o situación objeto de estudio, los referentes, la metodología y la bibliografía. En esta fase el equipo de docentes debe planear la clase, teniendo en cuenta los criterios pedagógicos y didácticos del establecimiento educativo, y los suyos propios. Segunda fase. Realizando y observando la clase. Para la ejecución de la clase, se deben tener en cuenta tanto los aspectos operativos como los pedagógicos. Aspectos operativos: contar con instrumentos para registrar la observación, acordar las responsabilidades de cada miembro del equipo, comunicar a las directivas de la institución tiempo y lugar de la ejecución de la clase, invitar formalmente, comunicar el propósito a observadores externos si es el caso. Se debe disponer de los equipos y elementos fílmicos y fotográficos y además organizarlos en el aula de tal manera que no interfieran con el desarrollo de la clase. Aspectos pedagógicos: tener claros los propósitos de aprendizaje, reconocer las características del material a utilizar, identificar las características de los estudiantes. Al momento de la ejecución y observación de clase es conveniente tener en cuenta, el docente orientador tiene el plan de clase como referente, pero debe ajustarse al contexto y a las condiciones del aula. Los observadores no deben generar interferencia con el proceso que orienta el docente. La observación incluye las interacciones entre el docente y los estudiantes, y de los estudiantes entre sí. Los observadores pueden recorrer el aula para recoger evidencias, escuchar a los grupos de estudiantes, tomar fotos, grabar, teniendo cuidado de no interferir. Tercera fase. Resultados y reflexión del estudio de clase. Es importante elaborar un documento con los resultados y reflexiones del estudio de clase. Este documento debe basarse en información recogida a lo largo del proceso. La estructura sugerida para el documento comprende: diagnóstico, incorporación de la estrategia en la política institucional, ciclo de estudio de clase, proyección y aprendizaje del proceso, relatos pedagógicos. Estas son algunas preguntas orientadoras para el proceso de análisis y reflexión del equipo de docentes acerca del estudio de clase. ¿Cuál era el impacto esperado? ¿Cómo se definió el problema o la situación que dio origen al estudio de clase? ¿Qué tipo de problema se abordó?
¿Qué referentes pedagógicos, didácticos y disciplinarios se tuvieron en cuenta en el estudio de clase? ¿Cuál fue la ruta establecida? ¿Qué evidencias se obtuvieron?